hubo una entrevista entre los miembros del directorio del Comité de Cooperación para la Paz en Chile, este organismo ecuménico que estaba defendiendo a las víctimas de la represión, y el general Pinochet. A esa reunión asistió el obispo luterano Helmut Frenz y el obispo de la Iglesia Católica Ricardo Aristía, y llevaron una serie de casos al escritorio de Pinochet para pedirle información. Entre esos casos iba el del padre Antonio Guidó, que le interesaba especialmente a la Iglesia Católica. En esa reunión, cuando Monseñor Aristía le planteó a Pinochet su preocupación por la situación de padre Antonio Guidó, y le dijo padre, sacerdote católico, Pinochet le interrumpió y le dijo: ese señor no es sacerdote, es comunista. ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Hasta hacer justicia por nuestros familiares asesinados! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Resulta indispensable que la justicia cumple! De aquí salió con camino a la muerte. Tomó la única micro que había para llegar al centro de Santiago, supuestamente donde lo detuvieron los organismos de seguridad y, como todo el mundo sabe, lo mataron vilmente. ...9 de octubre de 1974. Queridos Pepa y Ferran, primero que nada es conveniente aclarar que quien les escribe es un amigo de Antonio. He recibido vuestra carta el día 3 de octubre y ya en esos días nos ha sobrecogido y alertado al mismo tiempo la mala noticia de que Antonio ha sido detenido el día 1 de octubre en la mañana. El 9 d'octubre del 74 rebem una carta d'un amic d'Antonio que havia viscut amb ell la clandestinitat, en la que es diu que Antoni l'han detès i que està desaparegut, o sigui, neguen la seva detenció. Entonces empezamos a hacer una llamada a las postas para saber si dentro de lo que era posible había habido una urgencia, un atropello, una caída, algo podía pasar, siempre esperando que... Y no, hubo que rendirse a la evidencia hasta las 11 de la noche de ese día y saber que, bueno, quizás ya estaba en otra situación, mucho más precaria. Hemos notificado al arzobispo aquí en Santiago. Las esperanzas que nos han dado no han sido de lo más alentadoras. Eso es todo lo que hasta ahora les podría informar. Sería de gran ayuda, creo yo, que ustedes se movilizaran y trataran de presionar a través del obispo de allá, a la embajada. Ministeri d'Assumptes Exteriors, Nunciatura, les ambaixades de Bèlgica i de França, per als amics d'Antonio, que també des de Bèlgica i França van merellar, sempre la mateixa resposta. Antonio no està detès. Et donc tout de suite, ils se sont mobilisés pour faire intervenir la diplomatie belge à Santiago. Et puis on avait aussi des contacts avec je pense avec le nonce, donc l'ambassadeur du Vatican à Bruxelles. Et je pense qu'ils sont aussi allés voir l'ambassadeur du Vatican à Bruxelles.
pour le prier, insister, il y a même une correspondance pour dire qu'il devait intervenir au Chili. C'est une personne très entière qui jamais, même dans le cours de ces années d'engagement au Chili, je crois que de plus en plus, il savait qu'il était parti pour la cause et qu'ils allaient, c'est mon interprétation de femme, qu'il allait s'y jeter jusqu'à la fin. Il y avait ce pressentiment que je me dis, il ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que moi j'appelais la mort. Nosotros seguiremos tratando de hacer todo lo posible para obtener alguna mínima referencia que trataré de comunicar a ustedes al momento. Tratar de hacer algo. Teníamos al mismo tiempo una impotencia, yo personalmente, por el hecho de estar clandestino, una impotencia real de poder participar activamente en la búsqueda de alguien que yo ya sé de una manera casi cierta, con certeza, que algo malo ha pasado. Entonces una asistente social me dijo, no, si andan vueltos locos, porque ayer detuvieron a un cura español y aquí no hay nadie, no hay ningún abogado y no puedes hablar con él. Yo digo, ¿qué cura? Y dice, a ver, espera que voy, y era Antonio Guido. Entonces yo ese día inmediatamente me fui a la embajada española a dar cuenta, ¿no? Y hubo sacerdotes que fueron realmente torturados, eso es evidente. Hay algunos torturados porque se consideró que estaban haciendo cosas indebidas, como fue el caso del padre Guido, y otros porque para sacarle información, etc. Ya Antonio había desaparecido, no se sabía dónde estuvo durante toda la clandestinidad. Procuré buscar los rastros de Antonio. Antonio pasó directamente a los tormentos, a las torturas. Y recuerdo cuando lo tiraron, porque a nosotros nos tiraban hacia adentro en esa despensa, sobre los demás prisioneros. Él llegó muy mal, ¿no? Había sido sometido a fortísimos golpes de electroshock y eso produce una sed angustiosa, ¿no? Entonces él pedía agua. La parrilla era un camarote doble, ¿no? Con winchas de metal, en la cual éramos desnudados y colocados, amarrados arriba, y a veces uno arriba y otro abajo. Y ahí éramos especialmente sometidos a electroshock, ¿no? El electroshock tiene para ellos la garantía que no deja huellas físicas muy palpables, ¿no? Pero produce un dolor desesperante. Y ellos conocen lugares sensibles, ¿no? Que yo desconocía, o sea, claro, el pene, la lengua, el ano. Y Antonio trajo toda su fuerza, su energía, su fuerza espiritual, su espíritu de solidaridad y su coraje, ¿no? que aportó algo importante al grupo. Para decir un ejemplo, quizás en los primeros, segundo día que Antonio estaba con nosotros, porque en la medida en que pasaban los días, a él lo torturaron mucho, lo golpearon mucho, se ensañaron mucho con él y veíamos que cada vez que volvía de una sesión de interrogatorio estaba más disminuido, más afectado, más demolido, ¿no? Él se propuso no desplegar sus labios para no decir nada. Entonces le preguntaban cualquier cosa y él no hablaba. Entonces le aplicaban más tortura y fue inútil. Y lo hicieron entonces pedazos, ¿no? Entonces, esto lo escuché, ¿no? Entonces le decían textualmente, ¿y por qué no habla?
cura, concha de tu madre. Y este cura les gritaba, por mis principios, por mis principios. Cuando visitábamos a los presos que estaban en Santiago, siempre íbamos preguntando a ver si alguien sabía algo, ¿no? Y en una oportunidad yo digo a uno que tenía a su hijo también en la cárcel, y le digo, ¿me puede acompañar a 3 álamos, 4 álamos que dicen que está Antonio Lledó allí? Antonio llegó a la pieza 13 un día a media tarde, directamente de las casas de interrogatorios. Él estaba en bastante malas condiciones, peor que lo habitual en presos que venían de esos lugares. Lo habían golpeado y tenía una o 2 costillas luxadas, se quejaba de dolores del pecho. Lo recibimos, se le ayudó a que se recostara, que pudiera descansar, y rápidamente algunos de los compañeros que estaban, porque era una pieza muy grande, empezaron a ubicarlo. Se supo que estaba en el grupo que era del MIR, por el acento supimos que era español, hasta que un día sábado, que creo que fue el 25 de octubre, relativamente temprano, entran los, personal de la DINA, entre los cuales estaba el famoso Guatón Romo, que era un torturador muy temido. Pasan una lista en la cual nosotros rápidamente identificamos que se trataba solo de gente del MIR, y en la que estaba Antonio, y esa fue la última vez que yo lo vi. Cuando nosotros estábamos muy asustados, no sabíamos para dónde íbamos, uno de los presos que estaba dentro de esa camioneta, entonces él nos dice que tranquilos, que esta cosa va a terminar, que a lo mejor a nosotros nos llevan a Cuatro Álamos, que Cuatro Álamos es un lugar donde se está sin vendas, donde nos alimentan a horas determinadas, donde uno comparte con otros compañeros, que era un lugar más o menos tranquilo, por lo menos no había tortura, así que nos relajáramos, que miráramos la cosa con más serenidad. Y el otro preso político que iba le hace un chiste, una cosa así como diciéndole, ya, pues cura Toño, le dice, si estás otra vez con el rollo, parece guía de turismo. Porque a mí me sacan el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, y si estaba en una camioneta y no estaba en el cuartel Ollagüe, en José Domingo Cañas, la única alternativa que en ese tiempo, junto a un grupo muy chiquito de presos, hayan tenido a Antonio en Villa Grimaldi, que estaban en todo ese periodo preparándola para que fuera la gran casa matriz de la tortura en Chile. Yo caí detenido el 1 de febrero del 75. A mí me llevaron a Villa Grimaldi. Yo no sabía que Villa Grimaldi existía. Hacía muy poquito tiempo que estaba funcionando. Y dentro de la gente que encontré en Villa Grimaldi, que yo no sabría decir si era al que le llamaban el Ronco o el Guatón Romo, se jacta de una manera particular diciéndome, ¿tú eres quillotano? Yo dije, sí, ¿tú conociste al cura de Quillota? Yo no podía decir que no lo conocía porque era hombre público allá. Pero a mí no me asociaron con él de todas maneras. Yo sabía, no me habían asociado con él. Entonces me dice, oye, sí, no te preocupes, weón, porque a ese nosotros nos ocupamos de su caso. El ciudadano Edmundo Lebre declara bajo juramento haber visto y conversado con el ciudadano español sacerdote Antonio Lledó Mengual durante los días 2 y 3 de octubre de 1974 en una cámara de un centro de torturas e interrogatorios ubicado en la calle José Domingo Cañas. En el 77 hi van arribar els testimonis de gent com Edmundo i Schwember i Julio Lax i molta gent que havia estat detinguda amb Antoni en José Domingo Cañas i en Cuatro Álamos i donaven
el testimoni de la detenció d'Antonio. Y así en esa época, 74, 75, 76, 77, se iniciaron una serie de investigaciones judiciales para tratar de localizar a esas personas desaparecidas, y fundamentalmente esos son los procesos que hoy día siguen abiertos. I el fet és que, mentrestant, no aparega viu o mort Antoni Lledó, tècnicament és un delicte permanent, en què no es pot amnistiar ni es pot declarar prescrit, i les persones que van ser responsables de la seva detenció i de la seva tortura, en conseqüència, haurien ser jutjades i condemnades per la seva responsabilitat en aquest acte criminal. Benvolguts tots. Espero que rebreu una carta que vaig enviar a Xàbia a principi de juliol. Jo estic bé. Un any de vida clandestina crec que m'ha canviat prou. Continuen caient companys cada dia. Fins ara m'he pogut escapar. Si alguna cosa em passara, vull que tinguin clar que el meu compromís amb el que faig ha sigut contret lliurement. Despulleu-lo de qualsevol sentiment romàntic o heroic. La por està present en tot moment i en cadascú de nosaltres. Bueno, Antonio va néixer en el 36, a Xàbia, aquí. Mon pare va morir molt prompte, quan ell tenia 11 anys i jo 7, i ma mare va tindre que treure'm. I quan va acabar magisteri ja major, als 20 anys, va anar al seminari i va fer sacerdot. Jo conec a Antoni Lledó quan ell arriba a setembre ací al poble, a Balones, en el seu primer destí com un jove més, igual que la resta de joves. Quan va vindre la primera classe que ens va fer, va ser dir-nos que li havien eixit 2 fills bessons. Li havien nascut 2 fills bessons. Que Quatretondet i Balones patelleren 2 fills, i verdaderament ho va fer així. Es va comportar de la mateixa manera allí que sí. No va poder fer més del que va fer, perquè va fer el poble ric, i ell ens ho va proporcionar tot. Això és apassionant. Treballem sobretot amb la gent jove perquè són els més necessitats. No han vist més que la terra, els animals, els seus amics i el seu poblet. Cal que sàpien que darrere les muntanyes hi ha altra gent digna de ser considerada, de ser estimada. Només teníem 2 camins. O bé traure endavant el que teníem entre mans en el programa de don Antonio, o bé anar-se'n al camp. I entonces això ens feia que no fallárem. Antonio nos transmitía tanta alegria o tanta sensació de que estàvem fent algo que valia la pena. Ho veiem en els xics, en la camaraderia, en la il·lusió. Quizás de les coses que més va influir en mi després per a dedicar-me a la pedagògica. Antoni pensava per a què servia l'educació, que no era que essencialment era per fer persones lliures i pobles lliures. Les autoritats del moment van considerar que aquesta era una tasca subversiva, i era profundament subversiva, realment en una dictadura com era la d'en Franco. La manera d'educar, la manera de transmetre els valors de l'educació per la creació de persones i col·lectius lliures era extraordinàriament subversiu. I a més, no sols això, sinó la seva prèdica els diumenges en el púlpito. Perquè Antonio, el problema que hi havia, problema que eixia. No parlava de política, no parlava de tot això, parlava de realment la necessitat de que un país visca en la normalitat. I ho feia de tal manera que des de les abueles fins a la gent jove
encantades en aquest sentit. El bisbe està al corrent del meu treball a Quatretondeta. Sabia quants alumnes teníem. M'havia cridat per felicitar-me pel meu treball, després per demanar-me una relació detallada sobre les nostres activitats, perquè pensa fer un pla paregut per a tota la diòcesi. I finalment, per a preguntar-me si acceptaria d'anar com a capellà a l'exèrcit. Em vaig quedar estupefacte. Jo no podia dir que no. Le van dir que havien decidit que ell se n'anés del poble, dels dos pobles. És a dir, el canviaven de destí. No? I l'enviaven com a capellà castrense al Ferrol. Je ne sais pas comment te dire ce qui se passe sans en faire une tragédie. Eh bien, tout carrément, il y a 8 jours que je suis en prison. En una base naval molt a prop del Ferrol. No, desgraciadament no és una broma. Fa 12 dies que el meu assistent i 2 amics més varen ser arrestats. 3 dies després em varen detindre a mi i m'enviaren també a una presó militar. L'acusació era la següent: conducta poc edificant. Jo estic acusat de diverses coses. Pareix una bogeria. Ara ja no vaig rient-me de res. Esta gent em fa molta por. No sé què passarà. Je ne sais pas non plus si je serai libre en janvier. Écrivez-moi, ça serait bien de vous avoir près maintenant. Très amicalement. Donc voilà des histoires qu'il nous racontait. Però que això no li va llevar en cap moment les ganes i la seva determinació a fer allò que estava fent. Allí va acabar la carrera militar d'Antonio Lledó. Antonio Lledó llegó a esta diócesis el año 69. En aquella época muchos sacerdotes españoles venían a Latinoamérica y también a Chile a través de la OCSA, que es la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana. Y entre ellos vinieron muchos valencianos. El padre Lledó debió haber recorrido las calles de este loco Valparaíso y haber llegado hasta el obispado de esta ciudad, donde se entrevistó con el obispo de la época, Monseñor Emilio Tagle Covarrubias, quien le informó de su destinación a Quillota. Benvolgut Héctor. Fa una setmana que estic a Xile i continuo sentint-me un estranger. La diferència de mentalitat és tremenda i fins i tot tinc problemes amb l'idioma. Els primers dies no entenia quasi res i em donava compte que la gent no acabava de comprendre el que deia. Crec que estos primers dies seran els més durs. Els records encara estan molt tendres i hi ha moments que tinc una gran enyorança. Fue destinado a esta capilla, que es la capilla de la Medalla Milagrosa, una de las más antiguas de la ciudad. Él vivía en unas dependencias al fondo de la capilla. En un cuartito, en un cuartucho era, una cosa de 2 por 1, que ahí tenía su escritorio, su cama, que era no era una cama, sino que era una cosa, una especie, payasa le llaman, un colchón relleno con paja. Y esa era su cama. Pero yo creo que él era feliz ahí, porque él ahí se hizo de hartos amigos, gente que lo quería muchísimo, que también le daban un poco de comer. Venga aquí, padre, aquí nosotros hoy día le vamos a dar almuerzo acá, y él feliz. Els succeïts van complicant-se cada dia més. La situació del país es fa lletja. La gent sense feina augmenta i el robatori és la manera normal de subsistència. Els que més pateixen són els xiquets. Així estan les coses. Prova de ser de profit i hi ha tanta necessitat que el temps queda ple de sobre. El padre Toño tenía una faceta muy especial que era su enorme capacidad de desarrollar una vida social. El contacto humano era muy importante para él. Un tipo chico, delgado, de lente así, que me llamó la atención al tiro, porque tenía esa como transparencia, como de llegada, como, no sé, como que irradiaba
buenas vibras. Él avanzaba en su bicicleta por las calles de Quillota, pero en cada cuadra se detenía 3 o 4 veces para conversar con la gente. Aquellos que él no conocía los abordaba igualmente para pedirles su opinión sobre las cosas que estaban sucediendo. Le extrañó ver un sacerdote con blue jean y sin sotana, que era diferente. Yo diría que el padre Antonio como que se adelantó a su época, fue muy moderno, pero lógicamente dentro de lo que es el apostolado de un sacerdote y lo que es el evangelio. Pero también como dirigente vecinal y como defensor siempre de los más pobres, especialmente con una enorme obra social con los niños. Estimada colla, fa ja 7 mesos que vaig arribar a Xile i a poc he pogut integrar-me en este poble tan formidable i al mateix temps tan diferent de nosaltres. Hi ha hagut moments molt lletjos, però dia a dia he anat sentint-me a gust. Crec que estos anys que estaré a Xile seran molt profitosos. Jo continuaré fent classes aquí, a Xile, aprofitant la meva titulació de mestre. M'agradaria molt que, com heu fet fins ara, m'escrivireu de tant en tant. Saludeu les vostres famílies. Lo que me impactó mucho en todos los que habían conocido a Antonio fue el cariño que le tenían, muy notable. Él se conquistaba el cariño de la gente. Trabajaba de sol a sol con la gente. Y aparte de la onda de profesor, él cortaba tomate para juntar plata para ir a las colonias, que las organizaban con mi papá. Me solicitó la escuela para colonias escolares. O sea, colonias escolares, un grupo de niños de sectores muy modestos de Quillota que él los traía, los iba a traer y los trajo de hecho durante el verano del 71, durante el verano del 72 a esta escuela. Entonces en estas salas de clase él los hospedaba, o sea, conseguía camarotes, literas, colchones, alimentación. Y lo más que a él le importaba era que los niños se alimentaran bien, que comieran carne en cantidades, leche, fruta, y que estuvieran bien alimentados porque eran niños campesinos y de poblaciones marginales que realmente, o sea, eran algunos muy subnutridos. A la parròquia organitzem una colònia per a xiquets de les famílies més necessitades. Quan parle de xiquets necessitats, vosaltres no podeu saber a què estic referint-me, perquè eixa classe de xiquet no existeix a Espanya. És un xiquet amb fam perpètua, un xiquet amb por perpètua. Perdoneu que vos conte totes aquestes coses, però necessite dir-li-ho a algú. Quan ell arriba a Xile, ell que coneixia tot el que nosaltres estàvem fent de formació de mestres, d'organització de colònies escolars i tot allò, pues ell troba que és un camp que pot fer y de fet aplica la colonia escolar. Digamos, lo que hizo él fue novedoso. Eran niños de diferentes escuelas, digamos, en Quillota, pero que venían para acá por él, a través de la parroquia, a través de la capilla. Entonces él hizo una labor, como digo, social y humana, muy humana. Y que la gente yo creo que se le agradeció. Estic escrivint-vos des de Manzanar. Són les 9 de la nit i ho faig a la claror d'un ciri. Hi ha un silenci impressionant. Només se sent el soroll de l'aigua del riu. Como nos íbamos a las colonias, nos íbamos en la micro de los militares de la Escuela de Caballería, que después fueron ellos mismos los que tomaron preso a Antonio, que estuvieron implicados. Nos facilitaban los camarotes. Entonces suena, ahora uno lo ve y suena así como medio irrisorio que ellos en ese momento, al cura este extremista que le llamaron después, que le hubiesen facilitado estas cosas. Pero lo más entretenido de esto es que el padre quiso aprender a bailar cueca, que es un baile para el cual hay que tener una gracia especial, sobre todo hay que ser chileno. Tomaba un pañuelo, lo hacía girar y zapateaba en cada oportunidad en que se presentava. Per aquí tot va posant-se en marxa a poc. Vàrem estar a les fiestas pàtries.
jo he après a ballar la cueca, el ball nacional, cachivo, refalosa. M'ho vaig passar de cine. En ese momento en Chile se vivía un proceso de gran inquietud social, de gran inquietud política. Se estaban preparando las elecciones presidenciales en las cuales finalmente ganó el presidente Salvador Allende. Y empieza un momento, es decir, ya estaba el país en un momento de gran efervescencia social y política, que yo diría cruzó la sociedad entera. Nosotros éramos un grupo de estudiantes del liceo en ese tiempo y que sentíamos que teníamos que hacernos parte de ese proceso histórico. Y es así como empezamos a involucrarnos en una serie de tareas y de alguna manera, no recuerdo cómo, Antonio se fue haciendo parte también de esto que nosotros estábamos haciendo. Él se sumó como uno más, ¿ya? Como uno más. La verdadera solució no està en la via electoral, sinó en una revolució que ho canvie tot. Jo treballo amb un grup de joves per aprendre consciència i veure de donar solució a tot això. Debe haber sido como en enero del año 1970, con un grupo de estudiantes del liceo, aproximadamente unos 40, 50 muchachos, junto con Antonio, nos vinimos a trabajar aquí al Cerro Mayaca y consideramos que este cerro había que integrarlo a la ciudad, porque está de espaldas a la ciudad. Y fue por eso que nos pusimos a trabajar. La primera tarea que hicimos fue construir esta escalera, que nos tomó 2 o 3 meses, y pudimos conectar de alguna manera a esta gente que estaba excluida y marginada con el centro de la ciudad, y que los pobres también se hicieran visibles en Quillota y que los necesitábamos para poder transformar nuestra sociedad. Les conclusions a què arribem són molt poc ortodoxes i, naturalment, totes tenen com a base la violència. Necessitat no desitjada, però per desgràcia real si es vol fer un plantejament honrat. Después continuamos otros trabajos. Junto con la escalera nos dedicamos a alfabetizar a la población que vivía acá. Nos dedicamos a hacer diarios murales, a pintar muros, a reparar casas. Tuvimos 2 o 3 meses con un trabajo fascinante que creo que de alguna manera ayudó a mejorar la vida de esta gente que había sido excluida durante toda su vida prácticamente. Él perteneció a un grupo de sacerdotes en Chile que se llamaba los Sacerdotes para el Socialismo, en el cual grupo pertenecieron muchos sacerdotes. Pero al parecer el padre Guidó dio un paso más allá y se comprometió más bien políticamente incluso. Y Fidel llega a conocer Fidel a través en el momento de la visita de Fidel en Chile y a través sobre todo del equipo de la serie de gente que se reunía alrededor de los cristianos por el socialismo. El succeït nacional de les 2 últimes setmanes ha sigut la visita de Fidel Castro. Jo vaig tindre la sort de ser convidat per l'ambaixada de Cuba amb un grup de rectors que estàvem a favor del socialisme. Varem estar 2 hores parlant amb Fidel. Va ser una experiència inoblidable. Ens va atendre meravellosament, ens va fer riure sense parar i ens va dir moltes coses sobre la revolució cubana. Una iglesia cercana al pueblo, una iglesia comprometida con la justicia. En ese tiempo, aquí en Chile, en todos los ambientes cristianos, se hablaba de revolución. Le trajo problemas con la dirección católica y se separó un poco con los curas, digamos, clásicos o tradicionales. Estuvo en conflicto con ellos desde el punto de vista seguramente de ideas o de tendencias que se iban manifestando ya al interior de la iglesia en Chile. Y llegó un momento en que el obispo de Valparaíso le comunicó al arzobispo de Valencia, le comunica que termina el convenio y que Antonio Guidó no puede seguir ejerciendo el ministerio de la diócesis. El padre Guidó decide continuar aquí, al margen, digamos, de la iglesia institucional, por ponerle un nombre, y tengo entendido que sigue en Quillota. Cuando se supo que el padre Guidó había sido suspendido de sus funciones sacerdotales por parte del obispo de Valparaíso, se desarrolló en esta misma plaza una gran concentración de gente que proclamaba
el rechazo a esta decisión del obispado. Claro, lo suspendieron, pero fue una cuestión bastante insólita, o sea, fue a raíz de mucha gente que empezó a meterse y a hacer acusaciones en contra de él. Llegaron a los oídos del obispo y bueno, él lo suspendió, pero era una cuestión bien insólita porque era solamente acá en Quillota, acá. Podía celebrar misa ahí en San Pedro, podía celebrar misa en la Cruz, pero era una suspensión así bien rara. Des de fa 2 dies estic suspès a la diòcesi de Valparaíso per a l'exercici de les meves funcions sacerdotals. Este assumpte ha creat un clima de tensió inesperat. Va haver una reunió i es va acordar prendre l'església on celebre missa. La presa va consistir en el fet d'ocupar el temple pels feligresos que es negaren a deixar entrar un altre rector. Este grupo de unas 300 o 400 personas con gritos y pancartas ingresó a la parroquia San Martín de Quillota, realizó adentro una suerte de toma, protestó en su interior y cuando fueron desalojados por carabineros se instalaron en el Odeón, permanecieron durante varias horas proclamando su rechazo a la decisión de suspender de las funciones sacerdotales al padre Llido. Vull lluitar contra tota classe d'explotació, si és religiosa, amb més motiu. Ara puc comprometre'm molt més en certes accions públiques que abans m'estaven prohibides. Sentíamos que había que tener un compromiso mayor, que había que estar más involucrado, que nosotros teníamos que ser parte del proceso. Y a partir de eso decidimos tomar contacto con el Movimiento Izquierda Revolucionaria, con el MIR, ¿ya? Y nos constituimos en una base, que la constituimos en la parte posterior de la parroquia de Antonio. Yo ya lo decía, a mí me parece que era lógico que el MIR fuera el partido en el que él militara, porque no estaba burocratizado. El MIR hizo solamente un trabajo de base, digamos, que los otros partidos socialistas y comunistas por sus largas trayectorias eran superestructurales, también burocráticos y tenían toda una organización y una estructura militante. Los suboficiales y carabineros deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. Con los soldados, los marineros, los carabineros, los suboficiales y los oficiales antigolpistas tendrán el derecho a construir su propio ejército, el ejército del pueblo. El MIR sale de esos esquemas y hace todo un trabajo hacia los más desposeídos, digamos, que eran el trabajo campesinado y el trabajo en las poblaciones, en los sectores más pobres, que podríamos llamar hasta a los sectores más marginados. Entonces, a mí me parecía lógico que él, con su manera de pensar, ingresara al MIR. Estimadíssims Herwig i Martín, Xile està patint grans canvis. Això serà molt dur, la sang correrà, més pronte o més tard, esteu segurs. Espere que la meua tinga algun profit. El MIR es presenta com a l'única alternativa enfront de la dreta. Defensa la lluita oberta i la violència com a única solució. Estic totalment d'acord. Pour moi, c'était une évolution très naturelle et, pour lui, vu son tempérament, son engagement avec les jeunes, la situation avec laquelle il a été confronté. Pero en Quillota, cuando él era jefe, porque ya él era el jefe del MIR en Quillota en el año 71 ya, había muchas bases, digamos, muchas bases distintas y compartimentadas unas con otras. Tots parlen del perill d'enfrontament, però no es prepara ningú per a guanyar-lo. Sols el MIR sembla que té claretat al respecte. Entenc que un atac militar no es reprimeix amb un discurs conscienciador, sinó amb armes i estratègia militar. Des de fa uns mesos està preparant els seus quadres en eixe quefer. Pense que sabeu per on vaig. És molt més urgent col·laborar amb la revolució que no dir missa a unes quantes iaies. Si él fue
muy perseguido y muy buscado fue porque realmente para ellos Toño era peligroso ideológicamente por su actividad que él logró aglutinar junto a otros compañeros. Pour moi, Antonio était Antonio. Antonio était un ami concret. La MIR, c'était une abstraction. Que ce soit la MIR ou que ce soit le Parti communiste ou le Parti social-démocrate ou le Parti chrétien, tout ça, c'était complètement secondaire. Ce qui était important, c'était Antonio. Antonio aurait pu me demander n'importe quoi pour n'importe quelle cause, on l'aurait aidé. Avui fa exactament 4 anys que vaig arribar a Xile. Sembla increïble que hagi passat tant de temps i de manera tan ràpida. Ara em toca contar-vos les meues últimes aventures. M'estime més fer-ho jo abans que vos arriben deformades per un altre conducte. El dilluns passat vaig eixir de la presó on he passat 8 dies al costat d'un company de lluita. El motiu de la detenció va ser la sospita que en la meua cambra hi havia tot un arsenal d'explosius, bombes i armes de foc. Nos detienen, entonces nos llevan a partir de ahí, nos llevan detenidos a la escuela de caballería y fue el teniente coronel Paredes, si me acuerdo bien, quien se dirige a Antonio con un tono muy despectivo. ¿Cómo era posible que un cura español con alta alcurnia, con tanta educación, pudiera venir a defender a tanto chileno bruto, indio y ignorantes? Esa contradicción ese milico no la comprendía. Centauro fue tomada a partir del 29 de junio. La fábrica quedó bajo control obrero. En esa oportunidad Antonio estaba con nosotros, levantamos una barricada en la dirección que impedía el ingreso desde la ciudad de La Calera hacia Quillota y levantamos otra barricada de contención aproximadamente a unos 20 metros de acá de la fábrica. Y hubo un periodo en que intentaron también desalojarla. Entonces en ese periodo de intento de desalojo fue más o menos por ahí, por el 17 de agosto. Nosaltres pensem que l'única solució és llançar el poble a la lluita per a resoldre els seus propis problemes. Viure a Xile en estos moments continua sent apassionant, però cada volta més perillós. La disjuntiva és esta. O bé Allende capitula a les exigències de la democràcia cristiana i el Partit Nacional, o colp militar amb totes les conseqüències. De la moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. En la mañana del 11 estábamos en la habitación al ladito de la Capilla Milagrosa, y de ahí la reacción inmediata fue tomar las pocas cosas que teníamos y nos fuimos inmediatamente a la fábrica Said. Y encontré aquí, alrededor de las 12 horas o del mediodía, al padre Guidó, al cura Toño, junto con todos los trabajadores. Era una enorme cantidad, más de 300, que estaban con la fábrica tomada, dispuestos a impedir que los militares se hicieran cargo del recinto. Pensamos que tenemos poco tiempo para realizar algo y en ese momento decidimos entonces de salir de la fábrica. Y de ahí hemos salido de la fábrica, naturalmente por atrás. Lo pudimos ver a la distancia cuando ellos iban retirando para poder salir por detrás de la fábrica, rumbo al río e ir a fondearse, a esconderse en el Cerro Mayaca. Nos fuimos a lo que nosotros llamábamos una casa de seguridad, es decir, que encontrábamos un lugar donde poder dormir, pasar la noche, tener algo que comer. Es decir, que es ese momento en el que uno pasa realmente a la clandestinidad. Había varios compañeros que eran buscados, el Toño, Jorge Donoso,
y otros compañeros que los detuvieron y los mataron. Pero al que más buscaban era el padre, digamos, como era Toño. Me acuerdo cuando a él lo tuvieron que sacar de acá de Quillota. Y recuerdo que fue mi mamá y lo disfrazó. Lo tuvo que disfrazar con un ojo parchado, como que estaba accidentado, le hizo, no sé, recuerdo, pero recuerdo verlo con un ojo parchado, con lente. Con el Lalo Donoso, ella los sacó, ya quedaron concertados de que se iban a juntar. Llegaron a Valparaíso, caminaron por la calle Pedro Montt y ahí tomaron un amigo que los llevaron, estuvo un par de días en la casa de mi abuelita, de la mamá de mi mamá. Y de ahí se hicieron los contactos para que ellos salieran a Santiago. La última noticia que tuvimos de él, que yo recuerdo, cuando nos vinieron a allanar. Y en esa oportunidad nos dijeron que él ya estaba muerto, como que ya no nos hiciéramos ilusiones. Eso creo que es el último recuerdo que tengo de él. Los otros ya son sueños nomás. Benvolguts tots. Vos escric des d'alguna part del front, com es diu en temps de guerra. Fa sols uns minuts que el senyor ministre de l'Interior recordava per ràdio a tots els xilens que encara subsistís l'estat de guerra interna declarat l'11 de setembre passat, amb les seues conseqüències, estat de setge i tot de queda nocturn. Tot això deixa en mans militars l'exercici de la justícia i el manteniment de l'ordre. La dirección de la organización en Chile le ofreció la posibilidad de salir del país y pensábamos que Antonio era muy útil en el exterior. Lo rechazó inmediatamente por el hecho de sentir que su camino y su acción no tenían sentido otro que quedarse al lado del pueblo sufrido de Chile. Tot va bé aquí. Antonio també està bé, però no està a casa. Ha tingut problemes amb els patrons i ara viatja buscant feina. Ha rebut proposicions per anar a treballar a l'estranger, però les ha refusades perquè en les presents circumstàncies és absolutament necessari que tots ens quedem aquí per a engrandir la pàtria. Amb tota l'amistat de Teresa. El periodo de clandestinidad nos obligó naturalmente a obtener papeles y ese tipo de papeles no eran oficiales. Dentro de la organización él utilizaba otro tipo de nombres que correspondían a gente que él había conocido seguramente antes. En el caso de llamarse Héctor, por ejemplo. En otro caso, otro nombre de mujeres, Teresa, Paulina. Mais sous forme déguisée parce qu'il écrivait sous le nom de Teresa ou de Joachim. Mais il expliquait quand même ce qu'il faisait et on sentait que ça allait être imminent quand même. Hein? Jo estic bé, lliure de problemes de salut fins ara. De moment no es preocupen per mi. Els meus bons amics sempre estan presents. Vos recorda y vos saluda cariñosamente Paulina. Juntos digamos que para nosotros yo estuve en la clandestinidad prácticamente juntos, excepto el mes que nos separamos en que cada uno tuvo que encontrar su propia estructura, en un año entero. No vull posar-me dramàtic, però alguna volta s'ha de dir. Si em passarà alguna cosa lletja, vull que tinguen clar que el meu compromís amb el que faig ha sigut contret lliurement, amb l'alegria de saber que això és el que em toca fer en este moment. Teresa, Santiago, Chile. Al parecer, al allanar una célula de Elmir, el padre es detenido. Y empieza un calvario muy grande. El obispo de Valparaíso, advertido, hace una serie de indagaciones, quiere saber un poco, y finalmente da la impresión que el obispo se siente engañado, que le han mentido las autoridades sobre lo que realmente ha pasado con el padre Guido. Emilio Tagle yo creo que se preocupó lealmente de Antonio, pero lo engañaron y se sintió engañado.
y él mismo confesó que lo habían engañado. Lo engañaron diciendo que lo iban a soltar, y ya estaba muerto, yo creo, desaparecido definitivamente. Desde el primer día del golpe, por la mañana temprano, hubo mucha gente de iglesia, que avisó a los que podían estar afectados que contaran con nuestras casas, con nuestros apoyo, con nuestras capillas. Al tomar conciencia de lo que estaba pasando, nos juntamos todos los que pudimos. Yo formé juntamente con otros un grupo contra la tortura, que salimos a las calles y, bueno, nuestra indignación procuramos convertirla siempre en acción. Eso fue importante para la detención de Pinochet, que fue detenido precisamente por ser torturador, y fue importante también para el plebiscito que terminó con el gobierno de Pinochet. Es muy importante que haya un signo de la justicia, que haya una sentencia judicial, que la sentencia quede como testimonio para el pueblo chileno y para la Iglesia de Dios de lo que pasó. ¿Qué hubiera sido lo mejor? ¿Romper desde un principio con Pinochet la Iglesia o mantener esas relaciones? Porque si en ese momento en que la dictadura era débil todavía, la Iglesia que tenía su prestigio, habla fuerte como debía haber hablado, y por las cosas que estaban pasando, y las dice claramente, me parece que se habrían ahorrado algunas matanzas. ¡Hasta hacer justicia por nuestros familiares asesinados! ¡Siempre! ¡Ahora! Resulta indispensable que la justicia juzgue y castigue a los culpables. Pinochet es intocable. Ahora, nunca siquiera existió la posibilidad que estuviera preso en Chile, porque uno de los requisitos de la transición, de la entrega del poder por parte de los militares a los sectores políticos democráticos, fue garantizarles su impunidad. Ese es un acuerdo, un pacto no escrito, tácito, pero que ha quedado en evidencia durante todos estos años de transición. Con lucha y decisión se organiza la población. Con lucha y decisión se organiza la población. De manera que el procediment judicial que s'inicia en Espanya en juliol del 96 i que va portar a la detenció a Londres, a petició espanyola, de l'autoritat judicial espanyola de Pinochet, als efectes d'extraditar-lo i jutjar-lo, doncs té aquest procés en el seu origen en la voluntat de la família Lledó i la dels altres familiars dels detesos desapareguts i executats polítics a Xile, la voluntat constant d'aquests familiars de que es faça justícia. Lo que nos falta determinar, y no sabemos si vamos a tener un resultado positivo o no, es si podemos recobrar los restos del padre Lledó y cuál fue su destino final y cómo fue su muerte. El cas de Lledó és un cas de martiri i en algun moment no hi ha cap dubte que l'Església Catòlica li reconeixerà aquest testimoni de fe que va donar en les seves creences. El tema de Antonio no era cambiar la iglesia, claramente a esas alturas. A él no le importaba eso. Él lo que estaba dispuesto era cambiar la vida. O sea, y siguió machacando, y él luchó por tener una sociedad más justa. Yo siempre fui partidario de la no violencia, y creo que Antonio también, aunque era mirista, fue un hombre que yo creo que nunca ni tocó un arma. Que él no era un sacerdote que tratara de convencer a la gente sobre la existencia de Dios, y que la importancia para él era cómo la gente se comportaba en la tierra.
nunca pensó un momento en dejar de ser sacerdote, lo fue hasta el final, hasta su misma muerte, ¿no? Hasta hace unos pocos años los veía en todas partes. Un viejito que encontraba por ahí vagando y lo miraba y lo miraba y lo miraba todas las veces que pasaba por esa misma calle. Pero se parece tanto a él, a lo mejor será, a lo mejor se volvió loco y anda por ahí caminando. Son los recuerdos y las cosas que me pasaron después ya de saber que posiblemente él estuviera muerto. Y que hasta el día de hoy como que uno dice, y a lo mejor no está muerto, y a lo mejor anda por ahí. Estem treballant i jo ben a gust. La setmana passada no se ho han recordat, però el dia 29 era el meu cumpleaños. Y así resulta que no celebren el sant, sino el cumpleaños. Entonces, ens van fer una festa, estàvem de bé. Així la parròquia, la comunitat parroquial va preparar una espècie de banquet, així allà al terret, allà a les 9, a les 8 de la nit. Vam estar ahí, cantant i ben a gust. Vam fer uns regals, una camisa, un moai. Moai és una espatlla de la illa de Pasqua, la Resurrecció. Un cabarets, clar, això